Buen día, profesor. Nuestro grupo es el número 6 y nosotros le vamos a hablar de lo que son las herramientas de la calidad estadística. Nuestro grupo está integrado por Acuña Saltos, Michelle Estefanía, Bastidas Ordóñez, Washington Omar, Berrones Molina, Pamela Abigail, Jaramillo Apodo, Madalina Alejandra, Pesantes Eras, Angie Nicole y Vergara Cuenca, Sheila y Michelle. Bueno, a continuación le vamos a explicar un poco de lo que nosotros hemos investigado. Introducción. En nuestro trabajo hemos analizado la toma de decisiones basadas en datos, lo cual es fundamental para el éxito de cualquier organización. En el ámbito de la calidad, las herramientas estadísticas proporcionan datos necesarios para tomar decisiones informadas y basadas con evidencia. Desde la identificación de las causas de la raíz de los problemas hasta la evaluación de la efectividad de las acciones correctivas, todas estas herramientas son valiosas aliadas para los profesionales de la calidad. Nuestro trabajo analiza la importancia de las herramientas estadísticas en la toma de decisiones y la mejora de los procesos. Así también se analiza el papel fundamental que desempeñan las herramientas de estadísticas de calidad en la mejora continua de los procesos dentro de las organizaciones. Todas estas herramientas basadas en métodos cuantitativos permiten identificar, analizar y solucionar problemas relacionados con la calidad de productos y servicios, contribuyendo así a la satisfacción del cliente y la competitividad de las empresas. Además, nos vamos a centrar en 4 herramientas estadísticas que son más utilizadas, como es el diagrama de Ishikawa, la hoja de verificación, el gráfico de control y el histograma. Dentro de nuestros objetivos tenemos el objetivo general, el cual vamos a analizar y explicar el funcionamiento de las principales herramientas de las estadísticas de calidad, así como sus ventajas y desventajas en la resolución de problemas y la mejora de procesos. Dentro de los objetivos específicos, nosotros vamos a describir la estructura y la aplicación del diagrama de Ishikawa, la hoja de verificación, el gráfico de control y el histograma. Además, también vamos a identificar las ventajas y desventajas de cada una de estas herramientas con diferentes contextos. Y por último, vamos a ejemplificar el uso de estas herramientas en casos prácticos de diversas industrias. Como marco teórico tenemos, desarrollado por el profesor Kaoru Ishikawa, el diagrama surgió como parte de los esfuerzos por mejorar los procesos de control de calidad en Japón durante la posguerra. Ishikawa, uno de los pioneros en la gestión de calidad, introdujo esta herramienta como un medio visual para identificar todas las posibles causas de un problema y priorizar soluciones. Ishikawa, o también denominado espina de pescado, es un diagrama de causa-efecto utilizado principalmente como herramienta para analizar problemas en procesos organizacionales y mejorar la calidad y promover la resolución de sistemas de problemas. Ya. El diagrama de Ishikawa está principalmente compuesto por las 6 M's, el cual es el método, la maquinaria, la mano de obra, el material, la medición y el medio ambiente, en la cual con esto se define el problema para de esta manera relacionar en la parte de arriba las causas y los factores los cuales influyen en el mismo. Ya, como pasos para construir el diagrama de Ishikawa tenemos en primer lugar definir el problema. Aquí se escribe el efecto o el resultado indeseado en el lado derecho del diagrama. A continuación se identifican las categorías principales, donde se eligen las categorías que mejor representen las posibles áreas de análisis. La lluvia de ideas. En equipo listamos todas las causas potenciales dentro de cada categoría. Después se analiza las relaciones donde se identifica la causa, la raíz y la conexión de entre ellas. El plan de acción. Basarse en el análisis para la priorización de acciones correctivas. Como ventajas tenemos la visualización clara, la cual se organiza de manera lógica la relación de causa-efecto. La facilitación de la colaboración permite trabajar en equipo para generar ideas. Identificación de causa-raíz. Ayuda a evitar soluciones superficiales y profundizar en el análisis. La versatilidad. Es aplicable a problemas de calidad, productividad, servicio al cliente y otros. Como desventajas,
La subjetividad en la identificación de causas. Aquí la efectividad del diagrama depende del conocimiento y la experiencia del equipo. Si no hay suficiente experiencia, se puede identificar causas erróneas e incompletas. Además, los sesgos personales o grupales pueden definirse en el análisis. La dificultad para manejar problemas complejos nos dice que cuando un problema tiene demasiadas variables o interacciones complejas, el diagrama puede volverse desordenado, extenso y difícil de interpretar. La falta de priorización. El diagrama muestra todas las posibles causas, pero no permite identificar cuáles tienen mayor impacto o relevancia, por lo que debe complementarse con otras herramientas para establecer prioridades. La ausencia de cuantificación no proporciona datos numéricos o métricas que permitan medir impacto en cada causa de cada problema. Su naturaleza es cuantitativa, lo que puede dificultar la toma de decisiones basándonos en evidencias cualitativas. El consumo de tiempo requiere tiempo significativo en la elaboración principalmente de problemas complejos o donde participan múltiples partes interesadas, lo que puede ralentizar el proceso. Ya, a continuación tenemos un ejemplo real de lo que es el diagrama de Ishikawa. En este caso hemos tomado en cuenta una empresa que, bueno, su principal producción son los alimentos y en este caso detecta lo que es un lote de galletas, lo cual salió con un sabor diferente. El problema principal sería, pues, como ya se mencionó, el sabor de galletas diferente. Para esto tenemos lo que son las 6 M's, que la primera son los materiales. Tenemos la materia prima de baja calidad, que sería la harina, el azúcar y la mantequilla. También tenemos problemas con lo que es el mal estado de los ingredientes o que ya están vencidos. Y por último, los proveedores que no tienen certificación. Como segundo punto tenemos la mano de obra. En este caso hemos identificado que la falta de capacitación en los trabajadores puede ser una afección bastante grande. También tenemos errores en la preparación de la mezcla y la falta de atención en el procedimiento. Como tercer punto tenemos los métodos, que en este caso nos enfocamos en la receta que está mal documentada o modificada y sin pruebas. También tenemos la inconsistencia en el tiempo de horneado, la falta de control en las proporciones de los ingredientes. En lo que es la maquinaria tenemos la presencia de fallos en el mezclador o lo que sería la mezcla mal o homogenizada. Tenemos hornos con temperaturas desajustadas y la falta de mantenimiento de los equipos. En lo que es el entorno tenemos en este caso la temperatura del ambiente no controlada y esto puede afectar lo que es a la mezcla. También tenemos altos niveles de humedad en la planta y la contaminación cruzada en el área de producción. También tenemos finalmente lo que es la medición, que en este caso sería errores en el pesaje de los ingredientes o también puede ser la falta de calibración de las básculas, la supervisión insuficiente de los parámetros claves, como sería la temperatura, tiempos, etc. La hoja de verificación, o también llamada checklist, es una herramienta fundamental dentro de la gestión de calidad que cumple un rol crucial en la recopilación o organización de la información de manera sencilla, visual y estructurada, diseñada para facilitar la identificación de problemas y garantizar el cumplimiento de estándares establecidos. Esta herramienta es ampliamente valorada por su capacidad para registrar datos relevantes relacionados con los procesos, actividades o inspecciones específicas. Por otro lado, también se utiliza principalmente para monitorear y verificar que las actividades o procedimientos realizados cumplan con los criterios previamente definidos. Su diseño simple y efectivo permite al personal de diferentes niveles jerárquicos recopilar datos de manera uniforme, lo que asegura la consistencia en la recolección de la información. Además, gracias a la estructura clara y visual, los datos registrados pueden ser analizados rápidamente para identificar tendencias, patrones o desviaciones que pueden estar afectando el desempeño del proceso. La hoja de verificación no solo es útil para el análisis retrospectivo, sino que también desempeña un papel preventivo al ayudar a los equipos de trabajo a detectar posibles errores o fallos en las primeras etapas de un proceso. Esto contribuye significativamente a mejorar la eficiencia, reducir costos y garantizar que los productos o servicios entregados cumplan con los requisitos de calidad esperados.
Por su versatilidad y efectividad, esta herramienta es ampliamente utilizada en diversas industrias, desde manufactura y construcción hasta servicios de salud y educación. Los tipos de hojas de verificación. Tenemos para cuantificar efectos por producto, el cual se utiliza para registrar la cantidad de defectos en un producto inspeccionado. Ejemplo, en una fábrica una hoja de verificación puede registrar cuántos productos tienen defectos como rasgaduras, manchas o piezas faltantes. Para cuantificar defectos por localización, sirve para identificar en qué parte de un producto o proceso se presentan más defectos. Ejemplo, en una inspección de carrocerías, una hoja puede detallar las áreas del vehículo donde se encuentran abolladuras. Para cuantificar defectos por causa, analizamos las causas de los defectos como fallas en maquinaria, errores humanos o problemas de insumos. Ejemplo, registrar si un defecto en un producto es causado por la máquina o por el operador. Lista de verificación de productos. Se utilizan para monitorear actividades en un proceso, asegurando que sigan pasos establecidos. Ejemplo, en la construcción, una hoja verifica que se sigan las etapas clave como niveles de terreno, instalación de cimientos, entre otros. Ya, como ventajas y desventajas en el uso de la hoja de vida tenemos la facilidad de uso, la organización sistémica, la identificación de patrones, la versatilidad, la reducción de errores, la base para la toma de decisiones y la cual nos ayuda a facilitar un seguimiento. Las desventajas, la limitación de datos, tanto cuantitativos y simples, la dependencia del diseño, riesgos de sesgos, no identifica causas, el uso limitado de procesos y posibles subjetividad. Ya. Bueno, como ejemplo real hemos tomado, bueno, los tipos de productos. Tenemos como inicio la fecha, que este indica el día en que se realizó la inspección. Tenemos el producto, en este caso tenemos producto A, producto B y hasta el C. Estos de aquí especifican el artículo o producto inspeccionado. El defecto, en este caso tenemos como primer punto rasgaduras de empaques, o puede ser la falla en ensamblajes, las pinturas dañadas o las faltas de etiquetas. Bueno, esto básicamente describe lo que es el problema identificado. Las cantidades son detalladas, como ya se mencionó, las cantidades por el producto que tengan defectos. La ubicación, como primer punto tenemos lo que es el área de empaques, la línea de ensamblajes, la estación de pinturas o incluso puede ser en el área de etiquetado, que esto básicamente identifica el lugar o el proceso donde se detectó los defectos. Y las observaciones pues se van agregando comentarios adicionales a posibles causas de cada uno de los productos mencionados. Puede ser ya sea en cajas apiladas o mal ajustes de piezas, también faltas de mantenimiento o los problemas en las maquinarias. Incluso puede también agregarse lo que es el error humano. El gráfico de control. El gráfico de control es una herramienta esencial dentro del control estadístico de procesos, por sus siglas en inglés, SPC, y una de las más utilizadas para supervisar la estabilidad y la calidad en un proceso. Fue introducido por Walter A. Shewhart en 1924, revolucionando el análisis de la variabilidad de los procesos productivos. Y como propósito del gráfico de control nos dice que nos ayuda a identificar y distinguir entre las variaciones naturales aleatorias inherentes a un proceso de variaciones anómalas, asignables que indican un problema en desajustes. Ya. Como elementos de un gráfico de control tenemos la línea central, los límites superiores, el límite inferior y el punto de datos.
Como línea central nos dice que representa la medida del proceso en el punto de referencia central con la cual se evalúan las variaciones. Los límites superiores definen el valor máximo adaptable dentro de las fluctuaciones normales del proceso. El límite inferior de control indica el valor mínimo aceptable dentro de las fluctuaciones normales y el punto de dato representa la medición individual tomada por el proceso en diferentes modelos. Los tipos de gráficos de control. Tenemos como gráficos de datos variables y gráficos para datos atributivos, los cuales requieren de conocimiento estadístico, no detecta la causa del problema, tienen una dependencia de datos de calidad y no es útil para procesos con baja variabilidad. Pueden generar alarmas falsas. Esto tenemos como desventajas y como ventajas existe el monitoreo en tiempo real, la identificación de tendencias y patrones, la diferenciación entre causas, mejora la calidad del producto o servicio y facilita la toma de decisiones basándose en datos reales. Aplicable en diferentes ámbitos. Ya, como ejemplo real, tenemos de contexto, en este caso hemos tomado en cuenta el control de la producción de banano para la exportación en Ecuador. Bueno, una introducción a esto es que en Ecuador uno de los principales exportadores de bananos a nivel mundial es, en este caso tomamos en cuenta las empresas productoras, deben garantizar lo que es la calidad del producto y que cumpla con cada uno de los estándares internacionales. Para ello utilizan gráficos de control en el monitoreo del peso, ya sea de los racimos del banano antes de ser empaquetados y enviados al exterior. Bueno, en este caso nosotros hemos identificado un problema que se basa en un exportador de banano, detecta que el peso de los racimos no es uniforme, lo que genera inconsistencias en los pedidos y reclamos por parte de los clientes internacionales. Bueno, para esto hemos implementado lo que es un gráfico de control con las variables a medir, lo que es el peso de los racimos del banano, ya sería en kilogramos. La muestra, que en este caso se toman 50 racimos por día durante un mes, y los límites del control. El límite superior de control sería de 25 kilogramos. El límite inferior de control sería de 18 kilogramos y el límite central sería de 21,5 kilogramos, que esto sería un promedio del peso histórico. Para esto hemos tomado acciones correctivas, que en este caso sería ajustar los tiempos de cosecha para garantizar los racimos alcancen el peso ideal. También sería revisar las fertilizaciones y su impacto en el crecimiento del banano. Y también podemos tomar en cuenta capacitar lo que son los cultivadores. Ahora bien, vamos a explicar la siguiente herramienta que es el histograma. Un histograma es un gráfico de barras que permite representar la frecuencia de un valor estadístico dentro de un grupo o población de estudio. Es decir, que permite observar desde el plano general la distribución de una característica cuantitativa y continua, o comparar los resultados de un proceso específico. A su vez, es una herramienta ampliamente utilizada en las ciencias sociales y no tanto en las naturales. Dentro de las características esenciales tenemos la primera, que es que nos permite cotejar la frecuencia estadística de un suceso con una variable cuantitativa y no cualitativa. Y a su vez esta va a ser continua. Esta variable puede expresarse en varios valores fijos, absolutos o en rangos de valores. Otra característica es que estos se ubican siempre en el eje Y, la frecuencia estadística, y en el eje X, la variable a estudiar. La relación entre uno y otro se representa mediante barras. Y esta a menudo se señala la marca clase, es decir, la mitad del intervalo en el que se agrupan los datos. Ahora bien, es útil crear un histograma cuando se desea resumir grandes conjuntos de datos visualmente. A menudo cuando utilizamos estas tablas no es tan fácil sacar conclusiones.
pero podemos hacer nuestro trabajo más fácil y ganar mucho más tiempo y eficacia usando un histograma. También nos permite comparar los resultados posibles, es decir, que con la ayuda de un histograma vamos a comparar más rápido los resultados y esto con la ayuda de los ejes. Y a su vez comunicar la información de forma gráfica. Tanto los miembros de su equipo como los clientes pueden ver fácilmente los valores que ocurren con mayor frecuencia. Dentro de las ventajas de un histograma tenemos que nos da una visualización clara de distribuciones, que nos facilita para detectar las asimetrías y que a su vez nos ayuda a la identificación de modas, lo que facilita la identificación de la moda o la distribución, mostrando dónde hay picos de frecuencia. Y nos ayuda a la comparación de muestras, es decir, cómo son útiles para comparar visualmente las distribuciones de dos o más conjuntos de datos. Dentro de las desventajas tenemos que va a existir una pérdida de información específica. Al agrupar ciertos datos en intervalos, se pierde información específica sobre los valores individuales. No son adecuados para datos pequeños. Para conjuntos de datos pequeños, los histogramas pueden no ser tan informativos o pueden llevar a la interpretación errónea. Y a su vez, la sensibilidad a intervalos. La aparición del histograma puede variar significativamente con la elección de la cantidad y el tamaño de los intervalos. No representan todos los tipos de datos. Los histogramas solo son útiles para llevar datos cuantitativos, no son adecuados para datos cualitativos. Dentro de los tipos de histogramas tenemos uno de ellos que es el histograma de frecuencia absoluta. Este es aquel que representa la frecuencia absoluta con la altura de las barras y puede aplicarse únicamente cuando los intervalos son iguales entre sí o cuando las alturas y las superficies son proporcionales. Otro de ellos es el histograma de frecuencias relativas. Este es aquel que representa la frecuencia relativa mediante la altura de sus barras, cuando sus variables no se expresan en números enteros. Otro de ellos es el histograma de intervalos desiguales. Este es aquel que representa la frecuencia relativa mediante la superficie de barras y no la altura. Este es el único que permite el eje de manejo de alturas y superficies no proporcionales. Otro de ellos es el histograma de función densidad. Este es aquel que representa la probabilidad de un suceso mediante la superficie de las barras, cambiando el concepto de frecuencia relativa. Ya tenemos el ejemplo real. Pues en este caso hemos realizado una encuesta para estudiar la distribución de la población según su rango de edad en la ciudad de Quito. Los datos se agrupan en intervalos de 10 años, es decir, que va de 0 hasta 29 años y así sucesivamente. Y se obtiene la siguiente información sobre el número de personas en cada grupo de edad. Tenemos que de 0 a 9 años son 100.000 personas, de 10 a 19 años son 120.000 personas, de 20 a 29 años son 140.000 personas y de 30 a 39 años son 110.000 personas. Y así hasta llegar a la población de 70 años, que esta es, bueno, de 70 años en adelante, que es un aproximado de 60.000 personas. Tenemos representado el gráfico que va del eje X al eje Y. Tenemos en el eje Y el número de personas y en el eje X el rango de edad. Bueno, en el eje X del histograma se colocarían los rasgos de edad, que va de 0 a 9 y de 10 a 19. Mientras que en el eje Y se colocarían las frecuencias, es decir, el número de personas en cada grupo de edad. Y con esto se podría estar evaluando cuánta es la población y qué edad es la que tiene. Ahora bien, otra herramienta es el diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto es una técnica que permite clasificar gráficamente la información de mayor a menor relevancia, con el objetivo de reconocer los problemas más importantes en los que se debería enfocar y solucionarlos. Dentro de las características esenciales tenemos que esta es una técnica de cálculos simples que va a permitir tomar decisiones objetivas que se basan en los datos y no en opiniones, que nos ayudará a analizar los elementos y la frecuencia con la que sucede cada suceso. De los datos, analiza las características de un grupo y reconoce los puntos más importantes dentro de él para darles prioridad.
y a su vez observa los elementos y enfoca los esfuerzos hacia un solo objetivo. Dentro de las ventajas de este tenemos la identificación de los problemas principales. Este diagrama de Pareto va a permitir identificar rápidamente los problemas que afectan a un proceso, producto o ya sea un servicio. La visualización de la importancia relativa. Este nos va a proporcionar una representación visual de la importancia de cada problema. Y a su vez tenemos otra ventaja que es la priorización de los esfuerzos de mejora. Al identificar los problemas principales, el diagrama de Pareto ayuda a priorizar estos procesos de mejora continua. La comunicación afectiva, que puede ayudar a involucrar a las partes interesadas y a tomar las colaboraciones en este proceso de mejora. Las desventajas. Una de ellas es que no va a definir claramente las causas de los problemas, que no son dinámicos, por lo que no muestran la evolución de los problemas, que pueden ser engañosos si los datos no se analizan correctamente, o que no representan la gravedad de los problemas. Ya. Presentamos un ejemplo real, que en este caso hemos tomado en cuenta lo que es el tránsito en Quito. Bueno, en Quito podemos decir que el tráfico es un problema que afecta a muchas personas y uno de estos nos basamos en un análisis utilizando el diagrama de Pareto, que en este caso podría identificar lo que son las principales causas del congestionamiento en la ciudad y con esto se distribuyen de la siguiente manera. Como primer punto tenemos accidentes de tráfico, bien vendría siendo un 40%, que lo tenemos representado en el diagrama. Como segundo punto tenemos el mal estado de las vías y los baches, esto representaría más o menos un 30%. La construcción de nuevas obras viales, esto representaría un 20% en lo que es en los problemas de tránsito, o también podría ser la obstrucción de las vías por estacionamiento ilegal, que esto sería un 10% representado en lo que es en el diagrama de Pareto. Bueno, y de acuerdo con la regla 80-20, el 80% de los problemas de tránsito te deben a solo el 20% de las causas, que en este caso serían la construcción de nuevas vías o también puede ser el mal estado en las vías generados por baches. Tenemos el diagrama de dispersión. Un diagrama de dispersión también es conocido como un gráfico de dispersión, que en inglés es scatterplot. Es una herramienta gráfica utilizada para observar y analizar la relación entre dos variables. Este tipo de gráfico representa los datos como un conjunto de puntos en un plano cartesiano, donde cada uno corresponde a los valores de dos variables. Los tipos de diagramas de dispersión. Uno de ellos es el patrón positivo, que estos van a estar unidos hacia arriba o hacia abajo. En este patrón los puntos se inclinan hacia arriba o hacia abajo como una escalera, revelando una corrección positiva. Esto significa que a medida que aumente el valor de una variable, también lo hace el valor de la otra. Otro tipo de diagrama de dispersión es el patrón negativo. Aquí los movimientos son en direcciones opuestas. Los movimientos forman una curva en forma de U, invertida, como una montaña rusa. Esto indica una correlación negativa. A medida que el valor de una variable aumenta, el valor de la otra disminuye. Otro de ellos es el patrón nulo, sin conexión aparente. En este caso, los puntos se dispersan aleatoriamente por el gráfico, como estrellas en la noche. No hay una tendencia clara, lo que significa que existe una correlación significativa entre las variables. El patrón lineal, una línea recta que lo dice todo. Si los puntos se alinean aproximadamente en una línea recta, estas ante un patrón lineal. Esta es la forma más simple de correlación y nos indica que existe una relación proporcional entre las variables. Otro de ellos es el patrón en forma de U. Este muestra un equilibrio en el punto medio. Imagina una parábola con sus extremos bajos y centros elevados. Si los puntos de tu diagrama de dispersión se distribuyen de esta manera, estás ante un patrón de forma de U. El patrón negativo. Vienen aquí siendo movimientos direccionales opuestos. Aquí los puntos forman una curva en forma de U invertida, como una montaña. Y tenemos los valores atípicos, que aquí los puntos rebeldes cuentan con su propia historia.
aquellos puntos que se alejan considerablemente del conjunto principal en un diagrama de dispersión son conocidos como valores atípicos. Aquí tenemos de manera visual cada uno de los modelos de diagramas de dispersión, donde está el positivo, negativo, nulo, lineal, exponencial y forma de U. La ventaja de estos, una de ellas es que son fáciles de crear y entender, a su vez que son informativos y perspicaces, que son flexibles y versátiles, que son útiles para identificar patrones y tendencias. Dentro de las desventajas, una de ellas es que va a presentar errores en la representación. La entrada manual de estos datos puede generar errores o imprecisiones. Se sensibiliza a los datos atípicos. Los puntos de estos datos atípicos pueden distorsionar la interpretación del gráfico. Y limitación a dos variables. Solo pueden mostrar la relación entre dos variables a la vez. La dificultad de interpretación. Pueden ser confusos, especialmente cuando son grandes conjuntos de datos. Ya tenemos un ejemplo del diagrama. Bueno, tenemos el patrón exponencial de relación que, bueno, este va entre el tiempo y el tiempo de exposición a una batería y su cantidad. Bueno, en un estudio de la salud pública en Ecuador, un equipo investiga la relación entre el tiempo de exposición a de una batería y la cantidad de bacterias presentes en un ambiente cerrado. A medida que el tiempo de exposición aumenta, la cantidad de bacterias crece de manera exponencial. Tenemos entonces lo que es la tabla de datos, donde su relación es tiempo de exposición en horas y la cantidad de bacterias de unidades. En este caso podemos ver que en una hora se van creando 100 unidades de bacterias, así en 2 horas se generan 300, en 3 horas 600 y así hasta la sexta hora, que para este tiempo ya serían 4.800 bacterias generadas en el tiempo establecido en la tabla de datos. Yo voy a hablar sobre la estratificación. La estratificación de las herramientas de calidad estadísticas implica clasificarlas según su función, propósito y nivel de análisis dentro del proceso de mejora de calidad. Estas herramientas se dividen comúnmente en dos grupos principales: herramientas básicas y herramientas avanzadas. Las herramientas básicas son ideales para identificar, analizar y resolver problemas en los procesos de una organización. Estas son accesibles y no requieren conocimientos estadísticos avanzados e incluye un diagrama de Pareto, la hoja de verificación, el diagrama de causa-efecto, diagrama de flujo, gráficos de control, diagrama de dispersión e histograma. Las desventajas de la estratificación. Estas requieren de conocimiento previo, un aumento de la complejidad, el tamaño de una muestra pequeña, un posible sesgo, dependencia de datos iniciales, dificultad en la interpretación, gran cantidad de costos y recursos y en el tiempo. Diagrama de flujo. El diagrama de flujo es una de las herramientas básicas de la calidad utilizada para representar de manera gráfica y secuencial un proceso, identificando cada paso, decisión o actividad que se realiza. Aunque por sí mismo no es estrictamente estadístico, es clave para estructurar procesos que luego pueden ser evaluados con técnicas estadísticas. Ventajas y desventajas de este diagrama. Las ventajas tenemos que representan procesos de forma comprensible, ayudan a visualizar los pasos de un proceso, lo que facilita su comprensión, permite identificar problemas, ayuda a detectar problemas o errores en un proceso, facilitan la comunicación, son una herramienta de comunicación efectiva que permite a los equipos de trabajo comprender las tareas al realizarlas. Finalmente, ayuda a asignar tareas. Esto es que facilita la asignación de tareas a los miembros del equipo. Dentro de las desventajas, no siempre es fácil de desarrollar. Crear un diagrama de flujo para procesos muy complejos puede resultar algunas veces un poco difícil.
Asimismo, tiene que estar muy bien hecho para que los empleados lo puedan entender. Un solo error puede estropear todo el diagrama. Como un diagrama de flujo es un proceso sucesivo, un error puede transformarse rápidamente en un conjunto de errores, lo cual acabaría arruinando todo el diagrama. Diagrama de ejecución. El diagrama de ejecución es una herramienta básica de la calidad estadística utilizada para representar datos en el tiempo y visualizar las tendencias, patrones o variaciones de un proceso. Es similar a un gráfico de líneas, pero este está enfocado en identificar comportamientos del sistema sin necesidad de cálculos complejos. Las características del diagrama de ejecución es que van en un eje horizontal, es decir, en un eje X. Este representa el tiempo en días, semanas, horas o lotes. Eje vertical o Y, que representa la variable de interés, por ejemplo, defectos, tiempo de ciclo o producción. Y finalmente los puntos de datos muestran cómo la variable de interés cambia en el tiempo. Ventajas y desventajas de un diagrama de ejecución. Identificación de problemas. Este permite identificar de forma rápida los problemas y dónde se producen. Mejorar la comprensión. Ayuda a comprender los procesos y establecer un entendimiento común entre todos los equipos. Mejorar la eficiencia. Contribuye a la eficiencia operativa y a la repetibilidad de los procesos. Mejorar la comunicación. Facilita la comunicación y la colaboración entre los equipos. Y finalmente, mejorar la capacitación, que ayuda a capacitar a todos los empleados y a crear un entendimiento común de todos los procesos. Desventajas. Este cuenta con una falta de análisis profundo. No permite realizar las inferencias estadísticas detalladas ni análisis de la variabilidad avanzada. No identifica causas, muestra tendencia y patrones, pero no explica por qué ocurre cada cambio. Depende de la escala. Una mala elección de la escala o del intervalo de tiempo puede distorsionar la percepción de los datos. Ya tenemos un ejemplo real de lo que es el diagrama presentado. Tenemos como análisis la producción de banano. Bueno, como bien es sabido, la producción de banano en Ecuador es uno de los productos más importantes del país y en este caso, bueno, imaginemos que estamos analizando la producción del banano durante un trimestre para identificar tendencias o variaciones. Bueno, en lo que es la tabla tenemos el mes a comparación del producto, que sería el banano en toneladas. Para enero tenemos una producción de 300.000, para febrero una producción de 280.000, para marzo de 310.000, para abril 320.000, para mayo 310.000 y para junio 330.000. Bueno, en este caso se visualizan las tendencias de producción como picos y caídas y proporcionarían insights sobre la estabilidad del proceso de producción a lo largo del tiempo. Y bueno, en el caso de Ecuador, la variación podría ser consecuencia de factores estacionales o incluso eventos climáticos. Bueno, para el caso aplicado en el sector público hemos elegido al Ministerio de Salud Pública del Ecuador. El Ministerio de Salud Pública del Ecuador enfrenta desafíos relacionados con la alta demanda de servicios médicos, los tiempos de espera y la incidencia de enfermedades prevenibles. La aplicación de herramientas de calidad estadística pueden optimizar estos procesos y mejorar la calidad de servicios y garantizar el acceso equitativo. Misión. El Ministerio de Salud Pública es la autoridad sanitaria nacional que garantiza el derecho a la salud de la población en el territorio ecuatoriano a través de la gobernanza, promoción de la salud, prevención de enfermedades, vigilancia, calidad de investigación y previsión de servicios de atención integrado e integral. Su visión es que el Ministerio de Salud Pública
como ente rector será la institución referente de todo el Sistema Nacional de Salud que garantizará una atención sanitaria de calidad, inclusiva y equitativa, con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades para el pleno desarrollo de oportunidades de la población. Un problema que identificamos es el tiempo prolongado de espera en emergencia en los hospitales públicos. Y como objetivo hemos decidido poner que es reducir los tiempos de espera en al menos 30% mediante el uso de herramientas estadísticas para analizar y reorganizar el flujo de atención. La metodología sería la recolección de datos, la utilización de hojas de verificación para registrar los tiempos de espera en diferentes áreas del hospital, análisis con gráficos de control. Se representarán los datos recopilados en un gráfico de control para identificar periodos con desviación significativa, diagramas de Pareto, priorización de las causas principales que generan retrasos como falta de personal, alta demanda en ciertas especialidades y tiempos prolongados de elaboración. Aquí tenemos la hoja de verificación de tiempo de espera. Este gráfico muestra el tiempo promedio de espera en emergencia durante una semana. Listo. Aquí vemos como el diagrama de Pareto para causas de problemas, tenemos el eje de la X, causas principales, falta de personal, alta demanda y retrasos en el laboratorio. Y el eje Y, frecuencia acumulada y el porcentaje de impacto total. En el diagrama de Iskawa, las categorías principales son los recursos humanos, equipamiento, procesos administrativos y condiciones externas. Resultados esperados. Identificación de las áreas críticas que generan mayores tiempos de espera, implementación de medidas como contratación de personal adicional, actualización de equipos de laboratorio y reestructuración de flujo de pacientes, y la reducción del 30% en los tiempos de espera, aumentando la satisfacción de los usuarios. Caso aplicado en el sector privado. Hemos decidido poner a Supermaxi de la corporación favorita. Supermaxi, parte de la corporación favorita, enfrenta constantes desafíos relacionados con la logística de distribución, la satisfacción del cliente y el control de inventarios. En este caso se analizará cómo las herramientas de calidad estadística se aplicaron para optimizar la gestión de inventarios y mejorar la disponibilidad de productos en sus sucursales. La misión es ser la mejor empresa de América y la misión, mejorar la calidad de vida, ofreciendo mejores productos, servicios y experiencias de forma eficiente, sostenible y responsable. El problema identificado son los altos niveles de productos agotados en los anaqueles, lo que genera quejas de los clientes, pérdida de venta y una disminución en la satisfacción del cliente. El objetivo es igualmente reducir en un 30% los casos de agotamiento de inventario en sucursales mediante el uso de herramientas estadísticas para identificar y solucionar los problemas clave. Como metodología, hemos utilizado la recolectación de datos con hojas de verificación, que aquí los dividimos en sucursales. Análisis con el diagrama de Pareto. Se utilizó un diagrama de Pareto para priorizar las causas de agotamiento en el inventario. La causa 1, problemas en la logística del transporte en 40%. Caso 2, errores en la prevención de la demanda en 30%. Caso 3, incumplimiento de tiempos de proveedores en 20%. Causa 4, falta de comunicación entre sucursales y el centro de distribución en un 10%. Identificación
de causas raíz con el diagrama de Ishikawa. Un diagrama de Ishikawa permitió mapear las posibles causas raíz de los problemas de inventario. Logística, retrasos en el transporte debido a fallas mecánicas y rutas mal diseñadas. Proveedores, incumplimientos recurrentes en los tiempos de entrega, demanda, ausencia de herramientas avanzadas de prevención, especialmente en temporadas altas. Comunicación, falta de integración entre el software de inventarios de las sucursales y el centro de distribución. Resultados esperados. Reducción del 30% en frecuencias de productos agotados, incremento en la satisfacción de clientes debido a la mayor disponibilidad de productos esenciales y la optimización del transporte, reduciendo costos asociados a entregas urgentes y reprocesos. Comparación del sector público y privado, las ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas del sector público tenemos la mejora de la eficiencia en la prestación de servicios, la reducción de costos, el aumento de transparencia, mientras que dentro de sus desventajas tenemos a la burocracia, a la rigidez de los procesos, a la falta de incentivos individuales, a las limitaciones en la adopción y efectividad. Dentro del sector privado, tenemos sus ventajas, que es la mayor flexibilidad en la implementación, también la posibilidad de invertir en la tecnología y la existencia de métricas claras para evaluar el desempeño, así también como la receptividad a la adopción de mejoras. Mientras que dentro de sus desventajas tenemos la presión por resultados a corto plazo y el riesgo de implementación. Ya, la aplicación en empresas públicas y privadas del diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto es una herramienta versátil que puede ser aplicada tanto en el sector público como en el privado. En el sector público, este diagrama puede utilizarse para identificar las principales causas de retrasos en trámites, la queja de los ciudadanos o las ineficiencias en la gestión de recursos. Por ejemplo, en una entidad gubernamental encargada en emitir licencias, el diagrama de Pareto podría revelar que la mayor parte de las demoras se debe a la falta de personal capacitado o a la complejidad de los procedimientos. En cuanto al sector privado, el diagrama de Pareto puede ayudar a las empresas a identificar los productos o los servicios que pueden generar mayores ingresos o los defectos de fabricación más frecuentes. Por ejemplo, en una fábrica que puede utilizarse este diagrama para determinar qué tipo de fallas tienen en sus productos, lo cual genera el mayor número de devoluciones por parte de los clientes. Por último, tenemos las conclusiones y recomendaciones. Como conclusión por parte del grupo, hemos visto que las herramientas estadísticas de calidad son indispensables para la mejora de la eficiencia, eficacia y la calidad en cualquier organización, ya sea pública o privada. Pero, sin embargo, su implementación exitosa requiere de un compromiso a largo plazo, una cultura organizacional orientada a la mejora continua y a la capacitación del personal. Dentro del sector público es fundamental superar las barreras de la burocracia y fomentar una mayor colaboración entre las diferentes áreas. Dentro del sector privado, las empresas deben invertir en tecnología y en el desarrollo de las competencias analíticas. Como recomendaciones, tenemos que para maximizar los beneficios de las herramientas estadísticas, es fundamental seleccionar la herramienta más adecuada para cada situación, evitando una aplicación indiscriminada. Estas herramientas no operan de manera aislada, sino que deben integrarse a un sistema de gestión de calidad holístico, permitiendo una visión más amplia del proceso y facilitando la toma de decisiones estratégicas. Además, es imprescindible aumentar de manera detallada cada etapa del análisis estadístico, lo que va a garantizar la trazabilidad de los resultados. Además, va a facilitar la auditoría y permite identificar oportunidades de mejora continua en el sistema. Por último, tenemos la bibliografía que hemos utilizado para realizar nuestro trabajo.
Bueno, eso sería todo de nuestra investigación acerca del tema. Muchas gracias.